Tenemos los siguientes ejercicios. ¿Cuál es la energía de un fotón de los siguientes tipos de radiación electromagnética? Tenemos que la luz roja, su frecuencia es de 6.10 por 10 a la 12 Hz. Nos piden calcular la energía. Tenemos a H, que es la constante de Planck, 6.6 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Y también nos dan la frecuencia, que es 6.10 por 10 al exponente a la 12 Hz. ¿Cuál es la fórmula? Que tenemos que energía es igual a H por F. La energía es igual a la constante de Planck, 6.6 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo, por la frecuencia, que es 6.10 por 10 a la 12 Hz. Y en este caso pues multiplicamos los resultados. 6.6 al exponente a la menos 34 por la frecuencia 6.10 al exponente a la 12. Y nos da que en este caso la energía, es 4.02 por 10 a la menos 21. ¿Cuál es su unidad? Joule. Se cancela en este caso los segundos. Vamos con un segundo ejercicio. Calcular siempre la energía de la luz roja cuando su frecuencia es de 4.9 por 10 a la 14 Hz. Bueno, calculamos que la energía es igual a H por F. La constante de Planck ya la tenemos, que es 6.6 por 10 a la menos 34 joules sobre segundos por la frecuencia de la luz roja, 4.9 por 10 a la 14 Hz. Bueno, hacemos la operación. 6.6 al exponente a la menos 34 por 4.9 al exponente 14. Y eso da que es 3.23 por 10 a la menos 19 joules. Vamos a resolver otro ejercicio. Ejercicio número 3. Un rayo de luz pasa del aire al agua con un ángulo de 30 grados. Determine el ángulo de refracción. Para eso vamos a utilizar la ley de Snell. Ahora, tenemos que aquí que el ángulo de incidencia es de 30 grados. Nos piden calcular el ángulo de la refracción. Recuerde que la I es incidencia y la R es refracción. Bueno, teniendo la ley de Snell que tenemos acá, vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos entonces que el índice de refracción es igual al seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de la refracción. Ahora, si se fijan, el problema nos dice que pasa del aire al agua. Entonces vamos a buscar en una tabla de valores el índice de la refracción en el agua. Bueno, aquí yo tengo la tabla. Me dice que en el agua el índice de refracción es 1.33. Cuando hablamos de refracción, recuerden que estamos hablando de que la luz cambia de dirección. Entonces, decimos que era 1.33. Bueno, en este caso tenemos que despejar para el seno del ángulo de la refracción. Está dividiendo, pasaría a multiplicar y el índice de refracción pasaría a dividir. Tenemos que el seno del ángulo de la refracción es igual al seno del ángulo de la incidencia sobre el índice de refracción. Bueno, si tienen problemas de despeje, pues entonces pueden ahí copiar su fórmula. Ahora, vamos a sustituir el seno del ángulo de la refracción es igual al seno del ángulo de la incidencia, que es 30 grados, entre el índice de la refracción en el agua es 1.33. Vamos a calcularlo. Seno de 30 entre el índice, que es 1.33. Eso nos da 0.37. Ahora, pero no hemos encontrado todavía el ángulo.
Bueno, como aquí tenemos el seno que está multiplicando con el ángulo, entonces lo que vamos a hacer es que está multiplicando, pasaría pues a dividir. Entonces tenemos aquí que el ángulo de la refracción va a ser igual a ¿qué? Al seno inverso de 0.37. Recuerden que el seno pasa a dividir, pero nosotros lo colocamos con el seno inverso para sacar el resultado. Entonces lo que hacemos ahora es que el shift sin, ahora seno inverso de 0.37 y el ángulo lo vamos a redondear, sería a 22 grados, sería el ángulo de la refracción. Vamos con el ejercicio número 4. En el aire un rayo de luz incide con un ángulo de 37 grados. Tengo que el ángulo de incidencia es de 37 grados. En el cristal de roca que tiene un índice de refracción N de 1.6. ¿Cuál es el ángulo de la refracción del cristal? ¿Y cuál es la velocidad de la luz en el cristal? Tenemos aquí que el índice es 1.6. Nos piden calcular el ángulo de la refracción y la velocidad. Bueno, en este caso, como nos piden sacar el ángulo de la refracción, vamos a utilizar esta misma fórmula que la tenemos despejada. El seno del ángulo de la refracción es igual al seno del ángulo de la incidencia sobre n. Esta fórmula la copiamos. Ahora sustituimos datos. El seno del ángulo de la refracción es igual al seno de la incidencia del ángulo, que es 37 grados, sobre el índice, que es 1.6. Bueno, hacemos el cálculo. Seno de 37 entre 1.6 nos va a dar 0.37. Bueno, en este caso da la casualidad que nos da exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Bueno, ahora calculando, recuerden que aquí no hemos encontrado todavía el ángulo. Tenemos que despejar este seno, pasaría a dividir. Por lo tanto, la forma más rápida es poner que el ángulo de la refracción es igual al seno inverso de 0.37. Como esto ya lo hicimos anteriormente, como lo dije, da la casualidad que da la misma cantidad. Entonces, por lo tanto, el ángulo nos va a dar lo mismo, 22 grados. Vamos ahora con un último ejercicio. Un medio tiene un índice de refracción con respecto a otro de 0.8. El índice es 0.8. ¿Qué puede decir de la velocidad con la que se propaga la luz en ambos medios? Pues en este caso nos están preguntando la velocidad en el medio. Para eso pues vamos a utilizar esta fórmula que dice que el índice es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. Bueno, entonces vamos a copiar la fórmula. El índice es igual a la velocidad en el vacío sobre la velocidad en el medio. Como lo dije, la velocidad de la luz en un medio como el agua, el plástico o otros objetos, pues cambia su velocidad. Como nos piden calcular esta V, entonces vamos a estar dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno. Y esta N que está multiplicando va a pasar a dividir. Y de esta manera tenemos la fórmula que vamos a utilizar para que siempre que nos pidan la velocidad, teniendo estos datos nada más. Bueno, velocidad de la luz en cualquier medio es igual a la velocidad en el vacío. Ya sabemos que el valor de C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Recuerden que esa no va a cambiar, va a ser la misma, porque ya les expliqué anteriormente que C ya está dada, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, y el índice que es 0.8. Vamos ahora a dividir 3 al exponente a la 8 entre 0.8. Y eso da pues una cantidad de 375 millones.
metros sobre segundo. Recuerden que es la velocidad en cualquier objeto. Bueno.